Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y tengo aquí a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estaba yo ahorita pensando precisamente en algo que no tiene que ver con lo que está sucediendo, sino más bien estaba yo pensando cómo las personas cuando están mucho tiempo en un lugar, por ejemplo en su casa, y que no tienen muchas actividades que hacer porque en ese tiempo no están trabajando o no están haciendo muchas actividades, como que es más probable que se creen conflictos o desacuerdos que hasta porque me diste la cuchara que no era la correcta o esa salsa, ¿verdad? O esa salsa no sabe como siempre, cosas así pequeñas que en otras ocasiones eso no sería importancia, ¿verdad? Ándale, es como que todo el mundo anda de nervios, ¿no? Sí, exacto. Con los nervios de punta. Ajá. Sí, cierto. Y también sabes que esto, como ya había dicho hace unas semanas, está afectando mucho a la gente en la cuestión de sueños. Como que mucha gente está soñando mucho y sueños muy lúcidos y muy vivos, así que hasta se quedan sacados de onda. ¿No te han dicho nada de eso? Sí, cómo no, he sabido de varios sueños. ¿Y a ti? Sí, fíjate que una señora me mandó un sueño que precisamente dijo, a ver si pueden hablar de mi sueño en el programa. Ajá. Y se me hizo muy interesante. Te lo voy a leer a ver qué piensas. Okay. Dice que fueron, que al principio el primer sueño que tuvo es que dice que se sentía que era una niña en los tiempos de antes. Dice, sentí que era yo y sabía que yo era, pero que no se veía como ella era, sino se veía diferente, ¿no? Pero ella dice, no, es que yo sabía que era yo. Pero ¿por qué sabía que yo era yo? Esa es una de sus preguntas. Y dice, y aparte dice, nunca he visto videos o películas de estos tiempos, de lo que estaba recordando. Dice, era algo completamente nuevo para mí en esta vida. Pero dice, pero sentía que era una niña, hija de ricos, o algo así, como que algo muy importante, ¿no? Entonces que se le hizo muy, muy impresionante porque era muy real todo lo que estaba viviendo. Ajá. Y como te digo, que nunca había visto esos tiempos en ningún lugar, dice, y lo estaba viviendo, dice, se me hizo muy impresionante. Y de ahí, dice, no, sigue. Déjate, te cuento la segunda parte y luego ya me dices. Dice, y de ahí cambió el sueño, dice, y me fui a mi pueblo, dice, de esta vida, dice, y ahí me vi como que era yo en esta vida, antes, dice, una niña mugrosita, peloncita, sin zapatos, dice, de esos niños que tienen la tierra en la carita, ¿verdad? Dice, bueno, así era yo de niña, porque dice, yo era muy pobre y crecí en una parte de México, y esta sí fue en esta vida, eso sí fue real, y yo sé que era yo porque pues me vi exactamente como era yo hace muchos años, cuando yo estaba muy chiquita, y ahí se terminó el sueño, y eso es todo. Bueno, así como lo cuentas, ese sueño suena como alguien que vivió algo en el pasado, en una vida anterior, ¿verdad? Que la vivió, que le vinieron las imágenes de esa época, de alguna manera se tuvieron una manera para brotar y salir, porque generalmente están ocluidas, están obstruidas, no se pueden ver, pero salió y pudo recordar cosas, y luego recordó de cuando era niña en el sueño. O sea, a veces el sueño ayuda a que se puedan tener las imágenes más vívidas, porque como no está funcionando nuestra parte analítica que razona, que generalmente la usamos para cosas buenas, pero también para bloquear muchas cosas. Entonces ahí no se pudo bloquear esa parte de su pasado y salió. Pues es un sueño muy interesante, y eso lo importante es que ese material que tuvo, si fue placentero, porque a veces podemos soñar podemos tener algo de una vida pasada que sea desagradable y que nos cause pues molestias por un tiempo, pero si fue algo agradable, qué padre, porque entonces es como haber traído al presente, a la vida, algo bueno, una energía positiva. Claro. Ahora, lo que a mí se me hizo curioso es cómo en la primera parte del sueño se recordó, o sea, de una vida pasada donde era una niña rica, y se vino a esta vida y su vida, o sea, fue completamente lo opuesto, ¿no? Que es lo que dice que vivió en esta.
Y en parte, pues sí, como que se sintió ese contraste, ¿no? De tenerlo todo y ahora nacer en esta y no tenerlo nada. Y se me hizo curioso porque dice ella que eso es lo que quería, o sea, la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Por qué sabía que era yo y por qué, o sea, le pasan estas cosas de ver ese tipo de cosas? Y en parte también yo creo que uno cuando sueña eso como que siente como que, oye, ¿dónde está ese dinero, no? Que tenía en la otra vida y que no lo tengo en esta. Pienso claro, yo, ¿no? Claro, sí. Bueno, el dinero de la otra vida quedó allá, quedó en el pasado. Ese ya no está, ¿verdad? Por desgracia. Por desgracia, exacto. ¿Y por qué soñó eso? Pues es lo que estábamos diciendo, lo soñó porque entró en un estado que no fue planeado por ella, probablemente, porque si lo hubiera planeado sabría por qué sucedió. Si no fue sin planear, entonces le ocurrió por accidente el que se le salieran esa parte de su pasado, que floreciera, y lo cual está padre. Más bien, la pregunta que se debería de hacer es: ¿cómo le puedo sacar provecho a esto que vi de mi pasado, verdad? ¿Cómo lo puedo hacer provecho? O sea, bueno, una manera de sacarle provecho es sabiendo que si ya tuvo una época donde había lujo o simplemente había suficiente para comer y para sobrevivir bien de una manera material, quiere decir que eso puede volver a ocurrir si es que no esté ocurriendo ahorita, porque lo que ya aprendimos a veces se queda, cuando olvidamos la vida, pues queda con eso, pero lo que ya aprendimos cuando desbloqueamos y podemos recordar el pasado, podemos recuperar esa parte de conocimiento que nos hizo tener éxito en algo. Claro. Y eso, al traerlo al presente, es como aplicarlo en lo que tiene uno en el presente, ¿no? Al traerlo del pasado. Exacto, es como decía el filósofo griego Platón, decía que nosotros no aprendemos, simplemente recordamos. En otras palabras, hay mucho conocimiento, pero desgraciadamente está ocluido, está enterrado en el pasado, en un pasado generalmente muy lejano, y por eso la vida a veces se nos hace más complicada, porque hay muchas cosas que no podemos usar, que si nos podemos aprenderlas otra vez, a veces hay gente que tiene como decir, una chispazo al estarlo estudiando, aprendiendo algo que no sabía, que de pronto se da cuenta y dice, ay, esto siento como que ya lo sabía yo, ¿verdad? Porque en realidad muchas cosas las puede uno volver a recuperar del pasado. Entonces uno se debe de preguntar según yo, debe preguntarse uno, ¿para qué me puede servir a recuperar el pasado? ¿Para qué me puede servir recordar algo del pasado específico? Y claro, lo ideal es recordar cosas de nuestras vidas que nos sirvan para un bienestar, pero cualquier cosa que recordamos nos va a servir de todos modos, porque nos vamos a comparar y nos vamos a dar cuenta que hay cosas que ya sabemos y nos puede pasar como los millonarios, que hay todos los millonarios que han perdido sus grandes fortunas y se han quedado en la pobreza, antes de un año rebotan y vuelven a ser millonarios, ¿verdad? Porque lo que ya sabían, lo que aprendieron para hacer dinero, no se les ha olvidado. Se les quitaron el dinero, pero saben otra vez cómo recuperarse y volver a estar en el nivel que estaban antes económicamente. Entonces nosotros podemos volver a estar a un nivel tanto espiritual o emocional o físico como estábamos antes. Claro. Ahora, volviendo a la pregunta de ella, dice, ¿por qué yo sabía que era yo? O sea, eso es parte de la conciencia, ¿no? O sea, de que en ese momento, o sea, uno sabe, así como cuando, no sé, porque ya hemos hablado de conciencia en el pasado, cuando una persona se da cuenta de que es yo, ¿verdad? De que existe, de que soy yo,
Y en este caso, o sea, el primer sueño se veía diferente, pero ella sabía que era ella, ¿no? Entonces, Sí. ese tipo de conciencia es más o menos el mismo tipo de conciencia del que estás hablando en cuestión del estado de lo que se quiere lograr, ¿no? Es como que debe uno recuperar o entrar en ese estado para volver a recuperar ese conocimiento, ¿no? Sí, si estoy encima de una bicicleta, voy manejando la bicicleta y le pregunto a alguien, ¿por qué yo estoy manejando la bicicleta? ¿Por qué me doy cuenta que yo soy yo quien está manejando la bicicleta? Bueno, pues yo me doy cuenta que estoy manejando la bicicleta, eso está bien, ¿verdad? Eso es lo normal. Lo normal es darse cuenta que uno está manejando la bicicleta, lo normal es darse cuenta de que yo era esa persona, o lo normal es darse cuenta que cuando yo era niño o niña jugaba sin zapatos, ¿verdad? Entonces, en realidad, es bueno que se dé cuenta, eso es lo normal. No sé si me expliqué. Sí, totalmente. Sí. Okay. Una cosa que también dijiste hace rato es de que al estar pasando un sueño como la persona a veces puede sentir como que es algo irreal o como que cómo es que soy yo si yo no me veo como yo me veo, o sea, y empieza como a razonar las cosas, y tal vez en el sueño ella sentía que era ella y no lo razonó, como dices tú, se permitió, ¿verdad? Vivir esa experiencia y recordar ese momento. Pero a veces, o sea, cuando entra lo analítico o la racionalidad, es cuando empieza uno a decir, no, pero es que cómo existen otras vidas, o si no me veía igual, o sea, y como que empieza uno como a invalidar ese sueño, ¿no? Que no, como si no fuera real, y lo ve como algo irreal, y ahí eso puede quitar también la fuerza, ¿no? De lo que se quiere lograr. Exacto, sí. De seguro las preguntas de por qué pasó eso, por qué yo era yo, por qué pensaba que era yo, vinieron después, ya después de que pasó el sueño, ¿verdad? Porque, claro. Exacto, ya viene esa lógica. Pero eso ya no cuenta, lo que cuenta es cuando está sucediendo, porque ahí está la mente abierta, y eso es cuando la mente está abierta y no la cierra uno con sus razonamientos, la mente te da mucho material muy padre, y de hecho las personas que han tenido cambios grandes son en esos momentos que se han dado la oportunidad de ver y de experimentar lo que aparece en su espacio, en su mente, en esos momentos, en percibir, en sentir, en tener esa experiencia, y sin bloquearla, sin razonarla, sin tratar de controlarla, ¿verdad? Y casi siempre cuando pierden parte de esa experiencia y de los buenos resultados, es cuando pasa el tiempo y después empiezan a razonar y dicen, no, pues eso que hice estuvo mal, eso no debería de haber hecho, ¿verdad? O no, eso no, a lo mejor no está bien, a lo mejor es una locura, a lo mejor no, eso no es correcto, ¿verdad? Entonces ya se pierde todo, se pierde la mayoría, porque cuando la tuvieron no pensaban así, porque la persona estaba dentro, estaba con la mente abierta, estaba segura, estaba bien. Y eso es lo padre, por eso las vidas pasadas se invalidan fácilmente, se les quita valor, así como muchas cosas, pero principalmente una de las cosas que he visto, el salirse de los viajes astrales y el recordar vidas pasadas, es muy fácil bloquear a alguien. Hasta el mejor de nuestras amistades nos puede echar a perder nuestra habilidad para recordar una vida pasada o salirnos del cuerpo con un comentario, un gesto o algo así, porque te quiere hacer razonar, y cuando empiezas a razonar lo bloqueas y después dices, ya no puedo porque ya perdí la combinación que le había yo puesto, ¿verdad? La llave. ¿Me claro. Sí. Y es algo que muchas veces es normal, o sea, se usa mucho el analizar las cosas, y todo el tiempo te están diciendo, no, es que tienes que pensártelo muy bien y tienes que estar seguro, bla, 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 pero yo por años sé que, o sea, tú siempre has dicho que el razonamiento no es bueno, entonces podrías decirle a la gente, o sea, ¿por qué piensas tú que el razonamiento no es bueno? O sea, yo sé que has dicho ya varias cosas, pero algo más claro para que lo entiendan.
Ok, bueno, no sé qué tan claro puede ser porque pienso que al estarlo explicando es estarlo razonando y al estarlo razonando la persona trata de razonarlo, entonces no lo entiende uno muy bien, ¿verdad? Porque es como estar hablando, no sé, de jugar fútbol, soccer. Alguien que nunca ha jugado fútbol, soccer, y que le explica a uno cómo se le pega la pelota, cómo hay que correr, a quién hay que pasar la bola, etcétera, etcétera. Aunque lo haya visto muchas veces, es difícil hasta que tenga la experiencia, hasta que lo juega, ¿verdad? Y no se diga nadar, ¿verdad? Si alguien no ha nadado y le dices, mira, tienes que mover los brazos así, flotar, mover las piernas, etcétera. La verdad, a mí cuando la primera vez que me explicaban cómo nadar, se me hacía como muy complicado y me decían que era muy sencillo. Tuve que aprender primero varias veces meterme a la alberca y aprender a flotar y me llevé días de poquito, o sea, no días, me refiero a que las veces que iba a una alberca cerca, la alberca estaba lejísimos, entonces cuando las pocas veces que fui, llegó un momento en que ya pude flotar y era la gran cosa, ¿verdad? Pero todas las explicaciones que me dieron no servían. Ok, entonces, sí, entonces lo mismo con el analizar y el razonar. La persona que razona mucho, le cuesta mucho trabajo porque su vida la lleva constantemente a cabo con razonar. Es muy planeadora, piensa, saca cuentas, si me alcanza para esto, me alcanza para lo otro. Si anda buscando pareja, la persona dice, bueno, a ver, me conviene, si es mujer, dice, a ver, me conviene esta persona, si es hombre, también dice, me conviene esta persona, es de mi carácter, le gusta los deportes como a mí, le gusta el tipo de películas que a mí, le gusta ir a bailar como a mí me gusta. O sea, todo hace una lista, así como en los lugares de dating, ¿verdad? Uh-huh. Que te dicen a ver qué te gusta para ver si te hacen un match, una cosa que cheque contigo. Ok, aparentemente eso es muy bueno, pero no, porque en realidad puedes tener una lista de 20 cosas, así como teníamos un amigo que tú también lo conoces, que siempre tenía un papelito con como 10, 15 cosas que tenía que tener una persona para que él anduviera con ella, ¿verdad? Eran más de 30, ¿eh? Sí, eran más de 30, exacto. Fíjate. Sí. Entonces, y siempre tenía problemas con ellas, siempre tenía problemas con la pareja, porque no era la solución el encontrar eso. Lo único que necesitaba es dejar esa lista, romperla, y dejarse llevar por sus feelings, por sus sentimientos, por su no razonamiento y sentir y embeberse, y a lo mejor iba a conseguir, como le sucedió a una persona que era de una familia muy rica en México y que el papá quería que la hija se casara, fuera a una escuela, la mandó a Londres a estudiar una carrera, la muchacha estudió una carrera, regresó y se casó con el jardinero, ¿verdad? Y los papás se sintieron tan mal, ¿por qué con el jardinero si somos de una familia de abolengo? Ya sabes, como en las telenovelas, ¿no? Era esta familia. Sí. Sí, y total pero ¿qué crees? Fue muy feliz, fíjate, ¿verdad? Pues sí. Claro. La única vez que hizo algo que se dejó llevar por su corazón, por sus sentimientos, y le salieron las cosas bien, a pesar de que la realidad del exterior era de que, pues analíticamente, razonando la situación, eso era un fracaso. Casarse con alguien que no tiene dinero, que no tiene una carrera universitaria, que no es de una familia de abolengo como eran ellos, y les fue muy bien. ¿Cómo te lo explicas? ¿Ah? Claro. Sí, ahorita que estabas hablando me acordé de hace tiempo que le estaba yo tratando de explicar a alguien, porque ya ves que cada rato nos preguntan que si vamos a hablar de cómo escuchar y ese tipo de cosas. Y me acuerdo que le estaba yo tratando de explicar a alguien cómo es escuchar, ¿no? Y le estaba diciendo, o sea, es que cuando tú estás escuchando, le digo, tienes que ponerte en el estado de la otra persona, convertirte literal en la otra persona y ver la vida desde el punto de vista de la otra persona.
Y le decía yo que si esa otra persona a lo mejor piensa diferente que tú, el ver su punto de vista te puede hacer cambiar a ti y te puede crear un cierto tipo de catarsis porque estás viviendo lo que la otra persona está viviendo, ¿no? Y le traté de explicar un montón de cosas, como dices tú, con razonamientos. Ajá. Y al final no me entendió ni madres. Y es que es la verdad, o sea, el escuchar es algo que se tiene que experimentar, no es algo que te pueden decir, es que así se puede escuchar, bla, 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 sino es algo que se tiene que hacer también, es un estado que se tiene que sentir, ¿no crees? Sí, fíjate, me estoy acordando ahorita de las fiestas que hacía el director de cine Alejandro Jodorowsky en México, cuando vivía él en México. Invitaba a gente, la que sea, invitaba una o dos prostitutas de la calle, ¿verdad? Le decía, sí, te vamos a pagar, pero tú estás invitada a la fiesta. Un policía o dos policías, invitaba a un sacerdote católico, invitaba a algunos drogadictos, invitaba a gente joven, a gente anciana, invitaba hacia un montón de gente, y tú le preguntabas, pero esta fiesta, ¿por qué está así? Y él les explicaba a todos, les decía, es que estamos haciendo un cóctel humano, ¿verdad? Entonces hacía un revoltijo, y pues claro, la fiesta era algo completamente diferente a lo normal, ¿verdad? Era completamente ilógica, ¿verdad? Porque qué normalmente, ¿qué hace una fiesta? Invitas a la gente que te cae bien, a la gente que te conviene para tener para que te den un mejor puesto en el trabajo, a tus compañeros de trabajo para que te apoyen, etcétera, etcétera, todo con conveniencia, ¿verdad? Entonces este tipo de fiestas eran completamente diferentes, y para acabarla, de postre ponía un excusado nuevecito lleno de helado, ¿verdad? Y les ofrecía helado a todos. Entonces nada más con la idea de servirse de ese excusado helado, pues la gente ponía unas caras y se metían en un shock, ¿me entiendes? Entonces, pero esa es una manera totalmente lo opuesto al razonamiento, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces yo de ahí, gracias a él, empecé en esa época, cuando era joven, tenía yo 20 años, empecé a estudiar lo de el inconsciente y los métodos de arte que son surrealistas, que tienen que ver con cosas que no son lo normal, lo razonado, ¿verdad? Y vi que ahí está la onda está en no razonar las cosas tanto, sino salirse, porque cuando te sales es cuando uno se puede liberar y puede encontrar respuestas muy padres. Claro. ¿Y hay algunos ejercicios o algo que puedas recomendar para los que están escuchando para poder hacer eso? Bueno, escuchen, si ven televisión, vean programas de comedia, ¿verdad? Ven comedia, para hacer comedia se necesitan hacer cosas ilógicas, ¿verdad? Por ejemplo, hay unos cómicos que de los años 70, era un grupo inglés que se llamaba Monty Python. Un día vi me acuerdo, se me quedó muy grabado un sketch, una puesta en la televisión de que es el departamento de caminar tontamente, ¿verdad? En inglés le dicen silly walking. Entonces resulta que el ministro, ya ves que en cada país hay ministerios, ¿verdad? El de defensa, el de finanzas, el de comercio, y ese era el ministerio de la caminata tonta, ¿verdad? Entonces, todo se trata de que caminan como de 1000 veces diferentes todos, cada quien estilos diferentes, y lo ves y te saca la risa y se te hace muy chistoso, y es que eso nunca lo ves en ningún lado. Bueno, ese tipo de cosas son las que hay que ver, las que no ves en ningún lado, y que sean cosas que tú las lleves a cabo. Trata de caminar por unos minutos tontamente, a hacer movimientos diferentes, sobre todo lo físico, porque si haces lo físico vas a poder ir poco a poco educándote a dejar lo mental también, a no ser tan cuadrado, ¿verdad? Porque tendemos a ser cuadrados. Sí, ¿verdad? Totalmente.
Sí, o sea, porque es como que queremos razonarlo todo de cierta manera. La vida nos hace, la seriedad nos hace cuadrados. Estamos pensando y decimos, bueno, mañana qué tengo que hacer. Tengo que también, yo necesito llevarme mejor con mi pareja. ¿Qué hago? Porque nos disgustamos, tuvimos un desacuerdo en la comida, que yo quería huevos con salsa y la otra persona pues no, quería salsa con frijoles. Y pues yo le dije que no y discutimos y no sé, entonces me echó en cara de cuando nos conocimos y y ya ves, así los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues no hay que hacer nada, lo que hay que hacer es algo tonto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué no partirle un huevo en la cabeza a la otra persona, ¿verdad? O tú agarrarte un vaso de leche en su presencia y echártelo en la cabeza, ¿verdad? Y bañarte con todo y ropa, así. Algo tonto, algo diferente, algo que te saque de ese razonamiento constante. Es un descanso el salirse de lo cotidiano y sobre todo de el estar razonando todo el tiempo. Pero mucha gente, ahorita que te estaba escuchando, sí, siento que al escuchar esto, a lo mejor no les va, o sea, como que a lo mejor sienten rechazo, porque a mí me ha pasado, ¿no? A veces sí, con gente que les digo algo así y como que me ven feo, como ¿qué le pasa? O que está loco. O sea, como que está bien puesto el programa o la lógica, como dices, y es difícil a veces salirse de ese programa y no molestarse, por ejemplo. Cuando hablas de comediantes también, por ejemplo, a mí me ha tocado, porque tengo muchos amigos comediantes, ajá, que voy y a veces dicen unos chistes tan raros así que dices, wow, y la gente a veces se molesta porque es sí, algo que nunca habían pensado y cuando lo piensan, como que les causa a veces un shock y a veces es bueno y sí te da risa y a veces como que te puedes molestar también, ¿no? O sea, puede suceder cualquiera de las dos, pienso yo, ¿no? Claro, sí, generalmente las cosas diferentes nos molestan, ¿verdad? A veces nos hacen reír una vez, dos, y de cada 10 hay 2 que nos hacen reír y otras 8 cosas que hacen o escuchamos que nos molestan. Pero la molestia, tenemos que entender, es por nosotros, es por nuestra forma establecida de pensar que la hemos heredado de papás y de papá y mamá, y el papá y mamá lo heredó de los abuelos, ¿verdad? Porque porque los hábitos, lo que decía Darwin es que lo que hace una generación, parte de eso se transmite a la siguiente generación. Entonces, esa seriedad, ese razonar, ese no puedo, porque lo que tú me estás diciendo, pues claro, todos lo hemos vivido. Yo he conocido gente tan seria que no puedo platicar con ellos, ¿verdad? Sí, no, porque sé que como que no entienden. Yo a veces me he llevado media hora, una hora diciendo, y en esa plática dije varias cosas ilógicas o dije varias cosas que no tienen que ver con el propósito de aligerar la cosa para que les diera risa. Y lo único que dijeron algunas personas, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué los elefantes vuelan con orejas rosas? ¿Por qué dice eso? ¿Verdad? No entiende. O sea, no. Pero una persona que es más ligerita le dices que los elefantes tienen orejas rosas y pues por lo menos sonríe o algo, ¿verdad? Sabe que es una broma lo que se le está diciendo. Pero claro, la persona que no tiene el sentido del humor, desgraciadamente no tiene el sentido del humor y no tiene el sentido para pasarla mejor en la vida. Es menos libre, está más atada a hábitos que le hacen daño con el tiempo. Todo se le hace más pesado, más fuerte, son más rígidos. He escuchado que gente que dice, por ejemplo, que me dice, no, yo a mi hijo de 18 años no lo dejo que llegue tarde, me tiene que llegar a las 11 de la noche a más tardar. Hay reglas y reglas. Y yo a veces así les digo, oye, ¿qué pasaría si rompe la regla y llega a la 1 de la mañana, muy alegre de que fue una fiesta padrísima y conoció a alguien que se enamoró? ¿Qué dirías? No, las reglas son las reglas, ¿me entiendes? O sea que como que tiene que ser de una manera y no de ahí. Entonces,
la persona que piensa así no se da la oportunidad de liberarse y de tener nuevas experiencias. Y esa misma persona es la misma persona que va a tener problemas, va a seguir teniendo problemas en las áreas que está teniendo problemas, porque no está cambiando, no quiere poner un poquito de darse, como dicen en México, dar su brazo a torcer, no se deja, no tiene flexibilidad, ¿me entiendes? Uh-huh. Sí, es cierto. Y esto me recuerda, o sea, mucho a la solidez, ¿verdad? Que mientras más sólida la persona, más sólidas sus ideas, como que más problemas puede tener la persona. Y me recuerda también al experimento que hicieron en Stanford, creo, que trajeron varias personas y las dividieron en dos grupos. Y a uno los pusieron que eran como los policías de la prisión, y a los otros iban a ser los prisioneros. Y era un experimento, o sea, todos sabían que no era cierto que eran policías o que eran prisioneros, pero los pusieron así como a jugar, ¿no? Y resulta que los que estaban en el experimento lo tomaron tan en serio que los policías empezaron a maltratar a los prisioneros, y los prisioneros se empezaron a comportar como prisioneros y empezaron a hacer protestas y a pelearse y a hacer un montón de cosas. Y de hecho hicieron una película de esto, y en la película se van haciendo como la trama más seria, y al final terminan matándose. O sea, de una idea de un juego lo tomaron tan en serio que terminaron acuchillándose y haciéndose un montón de cosas porque no pudieron ver que era una idea nada más con lo que habían empezado. Y eso a veces pasa, ¿no? Como que agarramos algo tan sólido que lo vemos como si fuera real, tan real que queremos que todo sea así, y cuando no es, nos molestamos o nos sentimos como que no deben de ser las cosas así, y eso es cuando hay problemas, ¿no crees? Sí, es que la seriedad nos vuelve más serios, y la ligereza, la alegría nos hace más ligeros, más alegres. O sea, se vuelve, ¿verdad? Así como la cosa de los prisioneros que se la fueron creyendo, se hicieron cada vez más sólidos, más serios. Así es lo opuesto, ¿verdad? Si te haces adicto a la comedia y te ríes, pues cada vez te vas a reír más y más y más, y cada vez las cosas van a ser más ligeras, más agradables. Entonces es el camino que escojamos. Claro, y mientras más fuerza le da a uno a eso, pues más ligero se siente, y igual si le das más fuerza a lo negativo y a la seriedad, pues más pesado te sientes, ¿no? Exacto. Y ahorita que estamos hablando de esto, de la seriedad, y empezamos a hablar de un sueño y de una vida pasada, pues me gustaría poner ¿cómo se dice? Recalcar de que sí tienen relación, de que si quieres tú recordar tu pasado o alguna vida pasada, lo primero que tienes que hacer es quitarle seriedad y tratar de no analizar y aceptar lo que te aparezca, aceptar lo que sientas, aceptar lo que experimentes, aunque no se lo cuentes a nadie. No es que los demás lo tienen que aceptar, sino puede ser para ti, pero que tú que me escuchas lo aceptes, lo veas, lo palpes y no le quites valor, porque es tu vida, es tu experiencia, y lo más importante es lo que tú piensas y sientes. Muy de acuerdo contigo. Y pues yo creo que con eso terminamos este podcast. ¿Algo más que quieras decir antes de terminar? No, que más vale mucha risa que mucha seriedad. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Quieres dar tu Instagram y tu número de teléfono? Sí, Instagram, Carlos G. Mente. Perfecto. Ándale pues. Gracias. Y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde en este podcast. Y si tienen alguna pregunta o comentario, mándenoslo. Y claro que con gusto se los contestaremos al aire. También recuerden que estamos en Viva Mejor de YouTube, donde pueden ver los videos de Carlos, donde hay meditaciones. Ahí ya somos casi 1,600 personas. Así es que muchísimas gracias. También estamos en Facebook y en Instagram en Viva Mejor
Mejor X3000. Así es que síganos ahí, por favor, y sigan compartiendo este podcast con sus familiares, con la gente, para que esta comunidad siga creciendo cada vez más, que ya cada día somos más y más, y la verdad nos impresiona tanto que ya hay tanta gente que nos está escuchando. Gracias de verdad, y gracias también a todas las personas que nos están donando dinero. Se los agradecemos de todo corazón porque esto nos ayuda a continuar. Gracias y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad, y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejor@gmail.com.